La guerra, uno de los peores males del mundo. Una batalla no entre gente buena y gente mala, sino una lucha entre ideales, donde todo lo que queda al final es dolor. Pero en este video no quiero hablar sobre los horrores de la guerra, sino en algo un poco más personal, más allá del dolor que causa a nivel de sociedad, qué problemas ocasiona la guerra en cada persona, familias que nunca volvieron a ver a sus seres queridos, esposas que quedaron viudas y amores que nunca pudieron ser. Pues de eso y más se trata este arco de Spy X Family, que vaya que me puso a pensar y la verdad no creo que se le haya dado el reconocimiento que merece. Entonces en este video veremos resumido el pasado de Martha y Henderson, con una historia que me gusta llamar Más allá de los horrores de la guerra. La historia nos sitúa después de la fiesta de graduación de los niños, mientras una señora le dice al director Henderson que escuchó que bailó con una hermosa señora. Henderson solo responde con tranquilidad que es una vieja amiga. Viajamos al pasado con un Henderson de 17 años que veía una presentación de una nueva compañera de un grupo de ballet. Los movimientos tan precisos, hermosos, solamente hicieron que una palabra saliera de su boca: elegante. Ese baile fue tan impresionante que a pesar de ser una chica nueva, empezó a tener muchas más amigas. Sin embargo, Henderson empezó a perder a sus amigos, burlándose de él, llamándolo el elegante. Ser un caballero en todo momento es lo que le enseñó su padre. Observa el lugar tomando una taza de té, pero Martha se acerca intrigada por su actitud. Entonces Henderson le invita a tomar una taza de té. Un solo acto de amabilidad hizo que la chica entrara en ese espacio que ahora solo comparten los dos. Una persona tan extrovertida y alegre que dio un giro para bien en su vida. Saltamos al futuro con un Henderson de 19 años, siendo apalizado por sus compañeros, que ya están hartos de su actitud tan estricta. ¿Creerse superior solo por ser un alumno imperial? Alguien tan apegado a sus ideales no está dispuesto a recurrir a la violencia. Pero ante esta situación, una joven lo rescata. Por el impulso terminó rompiendo aquella regla que se impuso. Regañando a la pequeña Martha, se preocupa porque tiene un concurso, entonces no puede estar ocupando lo que aprende de esa forma. Aunque él también es imprudente. Sin más, corre a la oficina del profesor para decir todo lo que ha ocurrido, pero todo lo que tiene es un regaño, pero no como lo esperaba. Se le castigará solo a él, pues si vuelve a interferir con las, entre comillas, prácticas militares, pues uno de los padres de esos jóvenes es un proveedor de munición en la guerra, un mundo favorecido por nepotismos y conexiones más allá de los valores que nosotros profesamos. La guerra había terminado. Antes de que Henry lo supiera, decepcionado se cuestiona qué es lo que puede hacer para que estas situaciones ya no se repitan. El único camino a elegir es la educación. Dentro de este mundo lleno de guerras y conflictos, la educación parecía la opción menos viable para mejorar las cosas, pero los maestros están cayendo tan bajo que incluso en una escuela como esta les enseñará qué es convertirse en un buen profesor. Una guerra afecta a todos los ámbitos de nuestra vida, al nivel que el té es amargo por la escasez en el comercio. Henderson, él se va a graduar para convertirse en un buen adulto, entonces alienta a Martha a seguirse esforzando en ser una buena alumna y seguir con el ballet. Pero la única pregunta que Martha se hacía es ¿con quién iría Henry a la fiesta de graduación? Pero con una mirada fría dice que él no irá. Un chico inmaduro perseguía sus ideales tan fervientemente, no se esforzó por socializar o comprender los sentimientos de quienes lo rodeaban. Inconsciente de sus sentimientos, la esperanza de encontrarlo una vez más en aquella mesa de té se fue. 2 años y medio más tarde, una joven Martha camina como escolar imperial. Una vez que Henderson se fue, el único sonido que pudo escuchar fueron las botas de los soldados, además del té que volvía a ser amargo. A solo 6 meses de graduarse, piensa en dónde estará Henderson, pero su sorpresa es grande al ver al nuevo profesor. Desde aquel día, ni el sonido de las botas de los soldados o los aviones podían ensorder los latidos de su corazón. Henderson pudo ser profesor antes por falta de personal, ya que estaban siendo reclutados en la guerra. En algún momento pensó que la salida de la radio podía difundir mucho mejor la educación, pero ahora todo lo que se escucha son mensajes de odio. Ahora todo lo que le alegra es poder ver con entusiasmo a la chica que lo invitaba a tomar té. Aquellas tardes que compartían habían vuelto, pero el mundo ya no era como antes. La escuela tiene que hacer constantes simulacros por el peligro de los aviones bombarderos. Una alumna le pregunta a Henderson si es que acaso ellos no están obligados a ir al ejército. Él responde que claro que están obligados. Aunque pueden aplazarlo, la situación como está no se sabe hasta cuándo podrán hacerlo. Su familia no cree que con ser maestro de historia esté ayudando como él espera. Todo esto solo hace que se cuestione si de verdad en estos momentos la educación de verdad tiene un valor. Pero los problemas nunca están tan lejos de nosotros. En los periódicos, Martha recibe la noticia. Una bomba ha caído en la escuela de ballet en donde ellos hacían una presentación para conmemorar a las familias afectadas. 17 personas es el número de decesos. Martha llora desconsolada y sin una sola palabra se lanza a abrazar a Henderson. No podemos pensar que siempre habrá gente
que nos esté esperando. A donde vayamos, nuestra vida tan efímera se apaga en solo un instante. Con un grito desesperado, Henderson pregunta si es verdad lo que dicen todos los demás profesores. Es verdad que se enlistará. La academia de ballet va a desaparecer. Cuando su sueño estaba tan cerca de ser cumplido, se ha esfumado. Pero ¿por qué tiene que ir al ejército para entrometerse en una lucha sin sentido? Aun si no lucha en el frente de batalla, peleará para defender sus sueños y espera que los suyos también. En algún momento todo lo que anheló le fue arrebatado y no va a permitir que eso vuelva a pasar sin más. Ambos se separan, pues ninguno de los dos va a ceder en lo que creen y en sus ideales. Henderson, una persona obstinada y aferrada a sus convicciones, esperaba que de alguna forma todo pudiera mejorar. Su única opción era la educación, como una forma de inspirar a los demás, pero ni siquiera él podía permanecer firme a esa forma de pensar. Entonces el ideal que perseguía no era débil, sino que él era el insuficiente. Una vez más, la graduación se acerca, pero por los pasillos solamente se escuchan los ecos de la guerra. Pero por otro lado, Henderson habla sobre cómo su familia ha sufrido los estragos de esta guerra. Su primo ha muerto y ahora su padre está organizando un matrimonio arreglado para él. Marta, que logró escuchar toda esa noticia, corrió desconsolada, pero antes de llorar, escucha la invitación de un chico al baile de la graduación, cosa que la motiva, pues no puede esperar que él siempre va a estar ahí. Ya en la fiesta, Marta toma la convicción y con firmeza de invitar a Henderson al baile. Tomados de la mano, bailan una hermosa melodía. A pesar de que Henderson no sabe bailar, disfrutan de este breve instante juntos, pero Henderson tiene algo que decir, pues solamente quiere disculparse con Marta. Él no respetó sus decisiones, quiso imponer sus ideales sobre estos sentimientos. Estas palabras solo terminan por afirmar lo que Marta siente por él, una confesión que solo espera al final del baile. Pero ante esa declaración, las alarmas de la guerra empiezan a sonar. El llamado de la desesperación ahora ha tocado a la puerta. La gente corre en pánico por las alarmas. Henderson ayuda a una aturdida Marta que llega al refugio. Con todos ya calmados, se les informa que fue una falsa alarma, pero para evitar problemas, la fiesta terminará. Henderson busca a Marta preguntándole qué es aquello que le iba a decir, pero solo le puede decir que quería que ella lo felicitara. En aquel momento, todo lo que pasó por su mente es arrepentimiento. ¿Dónde quedó aquel valor de antes? Marta llora de impotencia en su habitación, pero le entregan una carta, lo cual le hace la idea de entregarle una carta a Henderson. El entrenamiento militar acabará en una semana y entonces partirán, pero aún así espera poder verlo antes de irse para decirle algo. Pero esos sueños no llegan tan lejos, las cartas son revisadas antes de ser enviadas. Por eso mismo se ocultó la hora y el lugar, por protección un imprevisto que escapa de su conocimiento. El día llega y con impotencia y tristeza solo espera antes de partir. Una vez más la carta ha llegado, pero ahora el mensaje sí ha recibido. Marta explica con entusiasmo sus labores y la razón por la cual la carta no llegó como debía, como también de igual manera espera volver pronto. Al menos ahora pueden comunicarse por correo. Una alegría que al pasar con el tiempo y la intensificación de la guerra fueron terminando. ¿En qué momento esto se convirtió en algo que esperaba tan impaciente? Las reuniones cada vez estaban más llenas de militares, con el único objetivo de motivar soldados. Una batalla interminable es capaz de cansar a cualquiera. La única solución, las mujeres pelearán. Aquellas con la voluntad de pelear por su país tienen que dar un paso enfrente, pero el miedo resuena dentro de ellas. Sin un entrenamiento adecuado, solamente irán a morir como carne de cañón. Pero ante la indecisión, no les importaría mandarlas a todas a la guerra. Marta, decidida, camina sobre sus compañeras. Si de igual forma solo serán carnada para el enemigo, eliminará al menos a uno. Si al menos puede hacer que una bala menos llegue hacia las personas que valora, valdrá la pena. La noticia se esparce por los periódicos. Obligadas, son ocupadas como propaganda de esta horrible guerra. Un pequeño Donovan Desmond da un discurso. La guerra no terminará. El anhelar la paz no nos llevará a ella. La gente por naturaleza es mentirosa y desconfiada. Si todas las armas desaparecieran, igual no terminaría el conflicto. La sospecha de que las demás personas guarden armas es el mayor problema. Sin confianza no hay comprensión, sin comprensión no hay solución. Una guerra es tan común como una discusión que nunca tendrá fin. Pero una mente distraída no puede enfocarse. Finalmente, una carta ha llegado a sus manos. Marta finalmente se ha contactado con él, pero ella ya no está bien. Ya ni siquiera puede comer. Un sueño se ha vuelto recurrente. Esta otra vez en la escuela con Henderson. Él da un discurso y después de todo se estrechan las manos, pero sus manos están embarradas. No puede unirse a ellos. Lo único que queda es llorar. Se equivocó tantas veces, pero ahora, después de todas las cosas que han pasado, el único deseo que tiene es verlo. Una mente que dio tantas vueltas solo pudo llegar a un único pensamiento. Yo también quería protegerla, pero ya era demasiado tarde. Él no había notado estos sentimientos antes, y por desgracia, esa fue la última carta que recibió. Esperanzado escribió una carta más, expresándole su sentir, e incluso agregó el olor de aquellas hojas de té. Espera con ansia su regreso, pues todavía tienen un baile por terminar. Pero por más que trate de ocultar, su mano impaciente en su cabeza, solamente pueden resonar un único deseo. Vuelve, vuelve, vuelve. Esperanzado entrega la carta, pero en la radio suena: el batallón ha avanzado
avanzado. El batallón femenino ha logrado esto con su sacrificio. El sacrificio de nobles personas para aquellos en el poder no son más que motivadores para aquellos que todavía están en edad de inculcar estas ideas. Henderson puede ver más allá de esto, usar su deceso como propaganda. ¿Acaso no pueden ver que ellas solo son víctimas de esta horrible guerra? Pero estos no son más que gritos de dolor por la pérdida. Arrastrado y humillado, su padre lo saca de la prisión, pero con una advertencia: si no cambia su forma de ser, ya no podrá enseñar nunca más. ¿Es acaso esta la forma de demostrar que una persona es fuerte? Por ahora, pero ahora o dentro de 100 años, lo que menos importará será su orgullo. Poco después de eso, la guerra terminó por las grandes bajas entre ambos lados. Los soldados volvieron, pero la única persona que esperaba no regresó. Sin más opción, con la presión de su padre, acepta el matrimonio arreglado, pero en algún lado de la frontera todavía queda un poco de esperanza. Un proyectil que impactó dentro del campo de batalla desmaya a Marta, que apenas logra salvarse, pero la suerte no favorece a todas sus compañeras, que yacen a su lado sin vida. Sin más, herida vuelve a las trincheras, pero el escenario no es mejor. Obligadas a permanecer, aun si solo es para ganar tiempo. Inútil ante las explosiones de los tanques, solo adelantan la retirada, pero Marta está tan herida que no puede seguirlos. Sola y arrinconada por el enemigo se defiende, pero es en vano. Con un solo disparo cae al río, despertando en una casa con sus heridas ya tratadas. Una anciana y su perro la han acogido, a pesar de ser el enemigo, pero aún con su mirada tosca, la cuidó con amabilidad hasta recuperarse. La ropa que tenía estaba destrozada. La señora le ofrece la ropa de su hija. Ella ya no va a regresar. Murió hace un año por la guerra y solamente lo único que pudo regresar fue su pierna. A pesar de ya estar mejor, no puede salir. Los habitantes están muy atentos por los soldados enemigos. ¿Cómo es que pudieron enviar a una chica como ella a la guerra? Tampoco es por decisión propia. Su único deseo es volver a su casa. Entonces vete. Nunca me has conocido, ¿entiendes? Por la frialdad de la noche, Marta parte con un silencioso adiós. Perdida, toma un momento para descansar, pero después de revisar su mochila, había pan para 2 días enteros, una bufanda, un pequeño mapa con el mensaje: vuelve a casa. Con lágrimas, solo espera el momento en el que pueda contar a Henderson lo bello de estos cielos nocturnos y la gente tan amable que le ayudó. La comida se ha acabado. Sin más opción, Marta recurre a las tiendas, pero no puede comprar porque podrían reconocerla. Se corta el cabello, pero ahora, ¿cuál es el mejor camino a seguir? La gente del pueblo empieza a identificarla, pero la gente del pueblo siempre está al acecho. Una lucha constante contra el hambre, el frío y el miedo. La única motivación que le queda es ver a sus seres queridos, pero hay un límite de cuánto podemos avanzar. Derrotada y desconcertada, cae en lo que en algún momento era el campo de combate. Un auto militar llega con los enemigos que podrían fácilmente acabar con ella, tirada y desconsolada. Pero, ¿qué caso tiene si la guerra ya ha terminado? Avanzando tanto como podía, al final cedió al cansancio, pero los soldados la dejaron en un puesto donde trataban a los heridos. Un camión lleno de rezagados de guerra, con gente que incluso reconoce a Marta, le pide que se alegre, pues finalmente podrán regresar. Pero ¿de qué sirve sin un bando ganador? ¿Dónde está el sentido en esta horrenda guerra? El salvar gente, mantener las casas en pie. Todos se aferraban a algo para mantener un poco la cordura. Paul, aquel hombre amable, con un poco de alegría todavía en sus ojos, miraba esperanzado, esperando volver a su hogar. Cuando el viaje en auto termina, todos viajan en un tren. Finalmente podrán llegar con vida a casa. Un pequeño sentimiento de seguridad que aún se aferra a ellos. Paul cuida de todos, ofreciéndoles agua y además ofreciéndoles casarse con Marta, pero ella se niega, pues su corazón ya tiene dueño. Pero de igual manera, ¿qué es lo que tendría que decir una vez al regresar? El tren se detuvo durante semanas, dejando a la gente en sus hogares, y después de tanto finalmente había regresado. Pero la vida no siempre es justa. Paul yace muerto junto a algunos más, pero el dolor no desaparece, solamente queda seguir avanzando. Finalmente, Marta está en casa. Con dolor y alegría, finalmente puede descansar. Pero ahora, todo lo que quiere hacer es ver a esa persona. Pero no está en la escuela. Finalmente logra conseguir la dirección con uno de los profesores. Corre desesperada por las calles. Al final tropieza, pero alguien se agacha para darle la mano. Nuevamente, el destino se encarga de reunirlos. Henderson, impactado, dice su nombre sin poder creer lo que ve, pero la única reacción que tiene Marta es abrazarlo. Ambos lloran desconsolados por este momento, y cuando por fin Marta va a decir sus sentimientos, una mujer habla a la lejanía, la esposa de Henderson. Él finalmente se casó hace un mes. Todo por lo que había luchado, todo por lo que tuvo que pasar, y ahora todo lo que podía hacer era felicitarlo. Esas solas palabras destrozan su corazón más que cualquier herida de guerra. Odiar el tiempo y a sí misma fue de la forma en la que acabó su juventud. Pero a pesar de sentir que no podía odiar a aquella mujer, su familia había participado en actividades de reconstrucción en la guerra. Le ayudaron a alcanzar el sueño de bailar ballet,
set frente al público. Pero ahora, todo lo que podía pensar es que sin importar cuán cálidos sean los aplausos, su cuerpo ya no es el mismo. Si tan solo la escuela de ballet donde quería estar no hubiese desaparecido, quizá hubiera podido cumplir este sueño con ellas. Ella le ayudó a cumplir ese sueño. Él amaba a su esposa y estaba orgullosa de haber estado enamorada de alguien como él. Finalmente, después de tantos años, camina en el cementerio, dejando flores cada año desde hace 15 años. Se encuentra con Henderson con una plática de viejos amigos. Después de todo, la vida solamente se trata sobre los momentos felices y tristes. Este para mí ha sido uno de los mejores flashbacks de la historia. Y eso que de por sí faltan los protagonistas, entonces no cabe duda que Endo sabe muy bien escribir a sus personajes. Él nada más no avanza la trama porque no quiere, pero la verdad es que esta historia me hizo reflexionar bastante y llorar más de una vez, incluso escribiendo esto. Por lo hermosa que es ahora, por lo menos espero, por lo hermosa que es ahora, nada más espero las cosas que se vienen. ¡Aliens! ¿Pero qué carajo?